Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, bienvenidos sean a este nuevo episodio. Este es un episodio que honestamente yo llevaba mucho tiempo esperando y estamos con uno de los músicos más importantes de Latinoamérica y alguien que honestamente ustedes han pedido mucho que esté aquí, Fito Páez. Fito, querido, muchas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás? Hola Javier, y hola a todos y a todes y a todas allí atrás en el éter. ¿Cómo estás, Fito? ¿Estás en Buenos Aires Bien, ahorita? en un Buenos Aires revuelto, como todo, como el mundo, pero con un lindo clima. Hoy hay 22 grados, está disfrutable. Oye, ahorita platicábamos atrás de la grabación que desde mi perspectiva nunca paras. Sí, y yo te decía esto, vamos a contarlo, Vamos que a hay ocho, repetirlo. claro, hay 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para hacer lo que vos querés. Si juntás las del trabajo y las que vos querés, más las que no duermo, son un montón. Oye, Fito, Entonces, hay mucho tiempo libre en realidad para los que hacemos esto. hace poquito tuviste un gran paso por México. ¿Cómo te fue? Mira, fue tan emocionante, sobre todo el concierto en el Zócalo, porque ahí ves el movimiento, el peso, el tiempo, lo invisible, ¿viste? Lo que no se ve todos los días, que es cuando gran parte de un pueblo va a saludarte y a darte una palmada en la espalda y agradecerte que estuviste tantos años allí, como sea. Y como se juntó un montón de gente, eso es una prueba irrefutable de que eso sucedió, más lo que sucedió en el concierto, que fue inolvidable para todos los que estuvimos allí. Entonces, te diría que ese tipo de situaciones no se dan todos los días. El abrazo de un pueblo no sucede todos los días. Entonces, te diría que fue una situación literalmente extraordinaria, ¿no? Por supuesto, después tuvieron los conciertos del auditorio, que fueron hermosos, y el de Guadalajara, que también fue maravilloso, pero sí hay que decir que fue especialísimo para todos los que participamos del concierto del Zócalo, ¿no? Y es que aparte digo, incluso para artistas mexicanos, el Zócalo es una carta de amor para la carrera. Es algo complicado también. Para la vida, te diría, porque la carrera es algo es una palabra que se inventó, que se robó de los deportes para aplicarla al resumen, para no contar todo lo que uno hace, se le dice carrera. Pero bueno, la carrera, ¿contra quién corremos una carrera? Oye, Fito, ahora que estuviste en México, tuvimos, digo, el gusto de saludarnos en persona y de escuchar el nuevo álbum. Tuve la suerte de escucharlo mucho antes de que saliera. Novela, es una obra fantástica, Fito. Qué bueno. Te lo dije en persona, ahora te lo reitero aquí. Platícame de este álbum que ya lanzaste. ¿Y qué quieres que te cuente? Porque Es tiene complicado, tiene tantas cosas, claro. justo pensaba, ¿no? A ver, para empezar, en una cuestión. A ver, a mí me encantan las cuestiones técnicas. ¿Cómo fue la experiencia de grabar en Abbey Road y a la vez en Madrid? A ver, te podría contar en ese sentido todos los espacios por los cuales en los cuales sucedió novela. Y fueron desde, te diría, como es un proyecto de tantos años, de 38 te diría, hasta que vio la luz. Eso pasó por habitaciones de hoteles, de casuchas, de pequeños estudios caseros, domésticos, aquí y allá. En los años 80 no existía el Pro Tools, entonces se grababa en cinta abierta o en cassettes. Y por supuesto se escribían papelitos todavía, por suerte. Eh, Así que digamos que todo eso fue
es un laboratorio, ¿viste? Como contar cada paso laboratorio, yo no me acuerdo cómo fue todo exactamente, pero sí sé que pasó por muchísimas instancias y finalmente, cuando mi novia en ese momento decide viajar a Madrid, iniciar una carrera de actriz, yo había terminado una gira, la gira del amor después del amor, de los 20, de los 30 años, y dije, la voy a acompañar, voy a hacer de consorte, ¿viste? Eh, entonces dije, ok, ¿y qué voy a hacer en Madrid? Tengo que leer, bueno, podría leer, digo, podría escribir, no sé, una novela, un cuento, sé. Y dije, no, tengo novela ahí listo, o no listo, tenía mucho material de novela, tenía el guión terminado, que eso fue clave, Ujú. tener el guión de la película, que también vamos a filmar a fin del año que viene. Entonces, eso era un gran marco para poder terminar por fin de redondear el álbum. Entonces, de las canciones originales, que eran un montón, quedaron 8. Ok. Entonces compuse 17 en ese mes en Madrid que tan gentilmente Sony me cedió su estudio, 5020, y en ese mes, junto con Diego Olivero, pude componer y orquestar las 17 músicas que faltaban para darle el relato, hacer el relato perfecto. Por supuesto que ahí habrán sido, ponerle 16, 15. Después cuando fuimos a Abbey Road, bueno, fue otro mundo, porque ya fuimos a por el sonido y por el toque. Entonces, ahí pedimos a algunos equipos que usaban los muchachos, los Beatles, digo, a unos micrófonos, fuimos a la sala 2 que era donde grababan ellos, usamos el piano de Miss Pills, que es donde se grabó Martha My Dear, Obladí Oblada, digo, aquellos 10 pianos que ya todos conocemos. Bueno, con ese piano la había salido el sol. En fin, yo ya había estado igual ahí, había estado en El amor después del amor cantando con un octeto de cuerda, un vestido de amor y un coro, no me acuerdo, y metiendo algunas voces. Pero esta vez fue especialísimo porque teníamos 5 jornadas y había que grabar 25 músicas. Era un montón. Y Gustavo Werner, con su mano maestra de productor, logró organizar todo de una manera que todo aquello fuera posible. Y después a la vuelta a Madrid, donde empezamos un poco a limpiar las cosas que no interesaron pues fue como un revolcón. O sea, teníamos todo muy escrito, la orquesta y las partes, pero no dejó de ser salvaje y, y fue una grabación muy apasionada. Entonces empezamos a como a, no prolijar, pero quitar lo que no hacía falta. Y ahí surge, por ejemplo, por eso te dije que en Madrid, hice como unas 15 antes, surge Perdiéndolo, Julio Perdiéndolo Todo, que es un tema importantísimo sobre el final del álbum, de un personaje muy importante. Y surge Herencia, que es una canción de paso, donde se cuenta una situación X. Y a la vez voy corrigiendo algunos textos aquí y allá, afilando, quitando adjetivos, poniendo más situaciones. Eh, en fin, haciendo todo lo que hay que hacer en una obra de tamaña complejidad, digamos, ¿no? Que es un montón, nunca parás. Y en un momento, después de 3 semanas allí, ya dije, bueno, ya está, llévatelo, Warner, y terminalo y mandalo. Por supuesto que eso no fue así. Estábamos de gira, haciendo la gira de 40-30, que era la gira del 63 y si el COVID, que hacíamos, se conmemoraban 40 y 30 años de cada uno de esos discos. Y entonces mezclamos desde Rosario, desde Buenos Aires, desde Santiago de Chile. Así que hasta último momento estuvimos ah, viviéndolo eso con muchísima pasión, ¿no? Fíjate, Fito, que a mí algo que realmente me apasiona de tus álbumes es la parte de la orquesta. Y Mm. particularmente en este álbum, ¿sabes qué me voló la cabeza? Los metales. ¡Qué barbaridad!
el resultado de los metales es algo, uff, no, para mí Hicimos, es una locura. hicimos una tarea muy media circense, media un poco a la manera alegórica de cómo usa Mahler a veces los metales en las orquestas. Eh, Es lindo porque no es un uso de los metales fanqueros, o Ujú, todo, ujú. sino que está todo en función de lo que está sucediendo en la historia. En este caso hay un circo, hay una orquesta de circo, y los metales son centrales allí, ¿eh? Y en algún otro lugar sí hay alguna cosa media rockera, pero más que nada está puesto, lo tratamos orquestalmente, ¿no? Oye, Fito, ahora, ¿qué planeas para llevar este álbum en vivo? Porque, a ver, son 25 temas. Prácticamente es un show entero. A ver, mira, el álbum dura 1 hora 10, 1 hora 12, Por las creo. transiciones, ¿no? Claro. Claro, entonces lo que estamos pensando ahora es hacer un show grande con muchas músicas de muchos años, meter 4 novelas nuevos y después estoy pensando una apuesta que estamos empezando a armar con Matías Umpierra, que es un director argentino de teatro, que está trabajando como escenógrafa, donde vos vayas a un teatro y veas, escuches novela, Ujú, nada ujú, más. ujú, Escuches, en vez de escucharlo en tu casa, escuchas un teatro y ujú. ves las 4 o 5 escenas que tenés que ver. Y Fantástico. veas volar lo que hay que ver volar en algún momento. Y que sea un espectáculo cortito. Como me doy el lujo de poder hacer un álbum o una caja de álbums, una trilogía como Futurología, Los Seres Salvajes y The Golden Light. Bueno, también puedo ver algo que sea más corto, que dure 1 hora 10. Ujú, ujú, ujú. Entonces, que vayas a ver eso en teatro puede ser divertido también. Fito, hay una referencia muy notoria hacia el espacio, tanto en otros momentos de tu carrera como en novela. ¿Qué te seduce a ti del espacio y del universo en general? Del cosmos, Sí, dices. del cosmos, exacto. Es que estar agradecido y en contacto, nada más. No es que me interese, es que en todo caso eh, tengo la suerte de poder sentirme parte, ¿no? Ser un granito de arena muy chiquitito y tener noción de eso. Entonces, esa es la parte más importante, creo. Cuando cuando ves y sentís la naturaleza y dónde estás y lo que sos y tu familia y tu fragilidad y lo vulnerable que somos, ¿no? Y creo que eso es lo que más conmociona, como le ha conmocionado a muchas personas a través de tantos años en la historia de la humanidad, ¿no? Fito, ¿cómo es la relación con tu niño interior? Permanente. Eh, Cuando aparece el adulto intelectual, lo saco cagando. El niño interior lo saca cagando. Eh, Eso también es parte de la cultura rock, ¿sabes? Eso es una parte hermosa de la cultura rock. Cómo desacraliza, cómo llegan los punks y le sacan al rock todas las capas y las orquestaciones y todo eso y tocan así como niños. Entonces hay algo ahí de esa vitalidad, como esa salvajura de los niños que no hay que abandonar. Tampoco hay que abandonar la tarea del intelecto, quiero decir, ¿no? Creo que tienen que estar comunicados eh, o comunicadas esas áreas, que ninguna le gane a la otra, ¿no? Yo recién dije lo sacarlo a patadas, fue una broma, pero digo, creo que tienen que convivir esas áreas, ¿no? Que todas tengan un espacio para respirar y para que tenga un espacio para la duda, para la contradicción, para jugar, para no no transformarnos en viejos chotos, ¿viste? Viejos estatuas, viejos bronce, que pues dicen máximas. Y no olvidarse que ese niño sigue allí. Y mientras no lo dejes vivir, ese chico se va a transformar en un idiota. Ahora, Fito, ¿qué papel crees que tiene el arte en un mundo cada vez más acelerado y superficial?
A ver, hace años discutía con un amigo, Alan Pauls, un gran escritor argentino. Él decía que estábamos en los albores del fin del arte. Yo no sé si pensaba tanto como él en aquel momento, ahora creo que sí. Eh, Creo que, a ver, tengo la sensación de que la expresión o las expresiones en sí misma surgen de una necesidad humana de expresarnos. Por supuesto, la vida a todos nos pone dificultades de todo tipo, de eso se trata, eh, pero algunas personas seguimos insistiendo en que hay que expresarse. Y para expresarnos hay que prepararse y hay que conocer los lenguajes de la expresión. Entonces, por eso es que cuando vemos lo que ha generado la revolución productiva en el mundo, la revolución industrial, la revolución tecnológica, ahora, after Silicon Valley, digamos, eh, es que surge inevitable y prístina la pregunta como una rosa en un pantano. Eh, Muchachos y muchachas de la música, ¿no les gusta la música? ¿Solo quieren ganar dinero con la música? Porque la música es un lenguaje milenario, sagrado casi, aunque no quiero entrar en el terreno de lo sacro porque cada uno tiene su fe o su no fe, no importa. Pero sí es algo importante en el sentido que la música mueve aire, en el aire se mueve la energía y la energía eh, te toca, te atraviesa. Entonces todo lo que no esté hecho con amor, dedicación y conocimiento del lenguaje a partir de un momento X, tendría algo corrupto, te diría, en sentido. No impuro, porque nadie quiere purezas. A mí las impurezas son las cosas que más me gustan, en general. Eh, Quiero decir, tengo alergia por la pureza. Pero sí detecto con facilidad lo que se hace con amor. Y lo que no se hace con amor también lo detecto con facilidad. Entonces ahí surge una alarma, ¿viste? ¿Qué pasa, che? ¿Cómo desaparecen la melodía, la armonía? El ritmo está intrínseco porque lo sacan de una máquina de ritmo, casi te diría. Entonces allí aparecen muchas cuestiones. Por supuesto, en la música techno podemos pensar en los Kraftwerk como Ujú, artistas de ujú. los años 70, como vanguardistas, como una escuela avant-garde de lo que se puede hacer con la tecnología adentro de la música popular y no tanto. Después puedo pensar en un montón de bandas populares que han generado cosas con eso. Pero digo, la desaparición de lo humano, de la atracción a sangre, del estudio, de la investigación, la desaparición del laboratorio de la sala de ensayo, a mí me genera muchísima inquietud en esta juventud tan impotente y tan conservadora porque están cada vez más conservadores, más fachos, sobre todo los hombres jóvenes. Va a venir un cambio acá, seguramente va a ser de la mujer, porque la mujer posee per se la compasión, trae al mundo la vida, eh, conlleva la piedad, la mirada fugaz de las cosas, mientras los hombres jóvenes están cada vez más tontos en busca de la acumulación de riquezas. Ni Sí. siquiera son fascistas. Como decía Bifo Berardi, los fascistas querían conquistar continentes, querían ejercer una fuerza, tenían delirios de superioridad. Estos están atrás del teléfono.
¿entendés? O de una computadora. Entonces son impotentes en ese sentido, no tienen fuerza. Y ahí es donde veo que hay una clara, un claro intersticio por donde uno se puede colar en la época y decir, hey, guarda, Sinatra cantaba todo de una sola toma, Yupanqui también, Armando Manzanero lo vi ensayar, ensayaba en la sala de ensayo y tocaban perfecto todos los músicos. ¿Qué pasó? Si no tienen el pendrive no pueden tocar. No voy a decir acerca de un famosísimo productor mundial que no tenía el pendrive y no pudo hacer una noche una performance conmigo. No lo voy a nombrar, pero eso sucedió. Entonces, hey, dependemos de un pendrive para poder intervenir con algo. Hey, por lo menos para pensar, ¿no? Al respecto, acabo de terminar de escribir un ensayo que se llama La música en tiempos de demencia masiva. Y lo voy a publicar a fin de año. Ya leí un extracto en Berkeley, en Boston, y voy a leer ahora uno acá en la UCA, en la cátedra creada por Alberto Ginastera hace muchos años, después dirigida por Marta Albertini, y donde enseñó Gerardo Bandini gran parte de su vida. Así que también estoy muy orgulloso de ese ensayo que habla sobre la coyuntura en la que se desarrolla la música hoy en día, ¿no? Fito, ahora, ¿cómo has manejado tú o cómo manejas el equilibrio entre el arte y el negocio? A ver, la verdad que no es un equilibrio. ¿Hago lo que quiero o no lo hago? Eh, no tengo que pensar mucho. O sea, la película sale, no sé, 10 millones de dólares. ¿Cuánto conseguís? 100.000. 100.000 pesos. Ok, bueno, hacemos 100.000 pesos. No, Te no, adaptas, te adaptas. no te adaptar, no. Quiere decir, y al revés también. Eh, hacer cosas chiquitas con lo que tenés, ¿viste? Eh, no es un problema ese, de verdad. No, no, cuando lo querés hacer, lo haces. Porque a echarle la culpa a la industria que vos no podés firmar tus cosas me parece un poquito arrogante. Fito, al escuchar tu música y en especial las letras, me sucede, digo, a título personal, comienzo a experimentar experiencias urbanas. Pienso en algunas de tus historias y me veo caminando en Buenos Aires, en Nueva York, en Londres. Siempre he sentido que tu música y tu letra están ligadas a experiencias humanas en las ciudades. ¿Me Es podrías, que yo soy un bicho de metrópoli, claro. claro, me podrías compartir cómo es que las ciudades inspiran a tu obra? A ver, las ciudades te neurotizan muchísimo y lo que tiene que hacer uno es protegerse de todo eso y no perder esto. La habitación, un Ujú. poquito más grande, un poquito más chica, pero el otro día, no otro día, vengo hablando con muchos jóvenes ahora. Digo, hay que estar solos, chicos. Paren el teléfono, o sea, se estudia solo, se compone en soledad. No hay 7 productores en un estudio, no hay 10 productores. Ahí estás vos solo con tu piano y tu guitarra. ¿Qué es qué es toda esa parafernalia? Como cuando ves un escenario y está lleno de bailarines, que es un quilombo bárbaro, y no tocan. Entonces hay algo ahí, como como que están fuera de foco, ¿entendés? Eh, entonces, nuestra tarea es encerrarnos adentro de las cápsulas, de las casas, de los departamentos, de los estudios, en soledad. Eso es lo más difícil de vivir en una metrópolis y si tenés este oficio. Eh, porque si no, lo único que querés es crecer en tu status quo y acumular dinero y transformarte en un idiota más. Bueno, no es mi caso. ¿Cómo definirías tu relación con el piano a lo largo de todos estos años, Fito? Escribí una canción cuando era muy chiquito sobre el piano, la rumba del piano. Es un hermano, mi compañero. Me pelea, me lo da todo, me regaña, me enseña, me pide, le doy. Es un vínculo.
Por eso un cacho de madera está vivo, o sea, no es una metáfora esto ni una frase poética. ¿No? Eso ahí, en esa madera, eso fue un árbol. ¿Entendés? Mira, para que lo veas. Ahí está, Ujú, ¿ves? ujú, ujú, ujú. Eso fue un árbol donde vivieron pájaros, donde hubo nidos, donde hubo frutos. Entonces, es una materia que está viva, claramente. Y también hay que cuidarlos, porque cuando los abandonás, los dejas tirados en los lobbies de los hoteles, bueno, aquí vos, viste, cuando los abandonás, sufren y les hace daño. Hay que mimarlos, están vivos. ¿Tienes algún piano preferido? Mm, este. Ese, ¿qué piano es ese? Este es un Kawai que compré cuando hicimos el Circo Beat. Y la verdad que ya es como una parte de mí. Si me decís qué piano querés tocar, quiero tocar con este. Lo conozco muy bien. Y después tengo en la otra habitación, que no podemos ir porque tengo la compu grande Ujú. acá, tengo el Audi Foster. Pero te voy a sacar una foto para que lo veas porque es el piano que estaba en mi casa de Rosario y fue con el piano con el que aprendí a tocar. Y estuvo 30 o 40 años en la casa de mi tía Charito, que falleció hace muy poquito, y antes de morir me lo dejó. Wow. Y ahora está acá restaurado, llevó 3 años restaurarlo. Es un August Foster, un piano alemán con candelabros. Ahora te lo voy a mostrar. Dame un minuto y te traigo una Claro, foto. claro, claro, claro. Mirá qué lindo y elegante que es. A ver, Fito. Ah, hermoso. Y ese es de pared. Uf. Se ve que Es es de del pared, tiene candelabros. pesado. Sí, es de los pesados, 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 ¿no? Sí, es un piano del Wow. 1008, fin del mil Increíble. ocho y llegó a la casa de Rosario Ajá. y ahí aprendí a tocar el Parelisa, el Anón, la marcha turca, en fin, todas las cosas que aprendés el Cerny, cuando empezás a estudiar. Oye, Fito, y ahora, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo es tu relación con la teoría musical? Hay que estudiar. Hay que estudiar hay que estudiar porque la gente que gana muchísimo dinero tiene la obligación de estudiar, porque gana dinero con la música y está obligada moralmente a conocer el lenguaje y a no decir y hacer tonterías. Quiero decir, acá escuché artistas decir cosas de la historia de mi vida. Como yo no estudio música porque no quiero intoxicar mi arte, viste que es una barbaridad decir eso. ¿No? El famoso feeling, ¿no? Pero aparte es de una soberbia pensar que la música es una materia que puedes entrar y salir como si fuera el living de tu casa. La música no te deja entrar así nomás. No vas a Brasil así nomás. ¿Entendés? Brasil tiene una historia donde suceden cosas y tenés que pagar un peaje. Si no sos buen músico no entrás. Cada vez Claro. sucede menos eso en todos lados, ¿eh? Porque en países donde también tenían una gran tradición musical, también ya está pasando cualquier cosa. Oye, Fito, ahora en una cuestión de composición, Sí. sé que cada obra es diferente, pero en términos generales, ¿tú eres más de esperar la inspiración o de sentarte disciplinadamente a trabajar? No, mira, lo que hacemos nosotros, o lo que hago yo por lo menos, para mí es como respirar, ¿viste? Como una cosa involuntaria. No, yo no hago músicas para discos, ¿entendés? Ah, voy a hacer un disco, ¿entendés? Yo tengo el piano aquí, todos los días vengo, toco un rato, grabo, escribo. O sea, te vas expresando, a ver, ¿qué sentís hoy? Bueno, pum, tengo un dolor porque tal cosa, pum, o estoy contento, o te emborrachás con tus amigos y vienes a tocar. Todo eso es parte del magma que o lees un libro o ves una peli, te entusiasma y todo eso te estimula para hacer algo. Eh,
está siempre en actividad porque es un oficio gozoso. Estudiar, ahora por ejemplo voy a estudiar dirección orquestal. Es una materia que me faltaba. Y estoy entusiasmado como un niño. Voy a aprender algo que no sabía. Voy a aprender a manejar un auto que no conocía. Entonces, digo, qué cosa más linda que eso. O sea, estás estimulado todo el tiempo para poder aprender cosas, la música. Por eso no entiendo la conservaduría de un solo tono, de dos tonos, de un solo ritmo, dos beats, que no hay armonías. No lo entiendo, ¿no? Me parece que es una antimúsica. Como si la época, así como formó políticos aberrantes, formó una estética aberrante también. Fito, ahora, sin duda alguna vivimos en una época, pues digo, hablando de conectividad bastante avanzada, la tecnología está muy avanzada. ¿Tú crees, ¿Tú crees que la tecnología nos ha hecho más libres o más presos de... Obviamente no, más libre no, más libre es otra cosa. Es decir, la tecnología te hizo vago, básicamente. Estás con una máquina de ritmo, o sea, más vago, o sea, cualquiera hace cualquier cosa hoy. Y eso nadie se anima a decirlo, pero es la verdad. Entonces, la tecnología permite la creación de un negocio a menos costo, para decirlo en términos de las majors. Entonces, por supuesto, le conviene a la industria que una o dos o tres personas hagan el trabajo en vez de 30. Eh, la industria en general quiere gente dominable, sin intereses metafísicos ni patafísicos. Eh, entonces, bueno, gente como nosotros, espero que siga habiendo, nada más. Que, que no se dejen, que no sean, dejen domesticar, nada más. Eh, Porque lo que hacemos, nuestra materia, es una materia inmensa, es una materia maravillosa, y nadie va a prohibirme que la conozca. ¿Entendés? ¿Quién me va a prohibir que yo sepa más sobre el lenguaje que amo? Solo yo, y mi vanidad, y mi estupidez. Y como no la tengo, Fito, ¿cuál crees que sea el futuro de las majors, de las disqueras dentro de la industria? no lo sé. A ver, claramente están en una situación de poder. Yo sé que en muchos lugares se toman decisiones que te pueden gustar o no, pero son las decisiones que después van a tener una influencia cultural en la época. Y también sé que hay muchos de ellos que juegan muy bien y que apuestan, como me pasó ahora con Sony España, que yo fui aterrorizado a mostrarles el disco que ellos te iban a producir. Y el equipo de José María Barbat recibió aquel material. Yo esperaba, bueno, la rescisión del contrato en el momento que llegaran a la cuarta canción. Fui preparado para eso. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Les agarró un entusiasmo hasta el día de hoy. Fue tan hermoso y en toda la Sony pasó eso. Por lo menos enfrente mío y cómo están haciendo el trabajo, cómo están tan amorosos con el álbum y tan cariñosos. En hechos reales, ¿no? Haciéndome ir aquí, allá a tocar, haciéndome entrevistas, divulgando el material de alguna forma. Entonces, hay de todo, ¿viste? No se puede generalizar en el sentido. Eh, Creo que lo ideal sería que hubiera espacio para todos. Ese es el tema. Pero eso mismo lo reclamás después en las capillas eruditas, donde te preguntás por qué compositores modernos como Gerardo Gandini no fueron incorporados a la rutina de las repeticiones de las músicas del 1700, 1800, 1900, que están en todos los teatros del mundo. Los compositores modernos son marginados.
Digo, Gerardo ya está muerto, pero compuso una cantidad de obras y compuso tres óperas extraordinarias que no se han reproducido nunca, ni siquiera las celebridades de la música clásica argentina. Entonces, debería haber lugar para todos, ¿no? Sería razonable, te diría, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tanta gente agarrada en seguir consumiendo Mozart, Bach y Haydn y Schumann? Que a mí me encantan, ¿eh? Son mis maestros. Pero solo eso. Escuchen eso nada más. Se escucha y se reproduce ese material. Y algún ruido te hace en un momento, ¿no? Así es. Oye, Fito, y haber dicho eso, desde tu perspectiva, por qué hay músicos y obras que trascienden generaciones y generaciones, y a la vez músicos que se quedan tocando en la sala de su casa? A ver, ¿a quién te refieres? Por poner un ejemplo, Mozart Mm. o un artista de garage que no logra que su música trascienda. Bueno, Mozart se nace uno cada 2000 años. Estoy de acuerdo, claro, Te podría decir que nosotros tenemos uno aquí que es Charly García, que es claro. nuestro Mozart de Caballito. Eh, es muy difícil determinar, explicar eso, la genética, la cultura, el genio, el talento, el don, no sé, son muchos elementos que uno no está en control para poder dar una opinión sobre eso. Yo creo que no hay que pretender Mozart. En todo caso, puedes aspirar a un Mozart, aunque no llegues ni a la esquina, pero está bueno aspirar a Mozart. Y no aspirar a, no sé, a un veneno. Digo, Claro, eh, quiero decir, y evidentemente ahí hay algo que está bien construido. Cuando uno estudia Mozart, te das cuenta que es de un nivel de perfección el manejo de la armonía, el manejo tímbrico, el manejo melódico, cómo se van entrelazando los elementos de la orquesta. Hay una tarea genial, literalmente, como lo escuchás en Bach, o en Schumann, o en Haydn, o en un montón en Mahler, en Brahms, quiero decir, y en tantos músicos tan geniales. Pero Eh, era otra época, no había smartphones, no había computadora, no había Zooms, no había teclados para poder grabar cuerdas. Entonces, el otro día me hicieron una recepción maravillosa en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y me mostraron partituras originales de Mozart, de Beethoven, de Piazzolla y de Leonard Bernstein. Y claro, ves la escritura de los tipos ahí en el papelito y ves las copas de vino tumbadas en en las páginas. Entonces sí, bueno, claro, era así, ahora no es más así. Y esas notas, eh, esos dibujos, ese papel, esos pentagramas hechos a mano, tienen un valor. Y decir, son invaluables, te diría, ¿no? Por el trabajo, por el amor, por la dedicación. Los músicos estaban más en contacto con la materia y no estaban enloquecidos por el dinero, que es lo que pasa ahora, que es lo que Bifo Berardi llama demencia masiva y que está tan naturalizado que hoy cualquiera con una maquinita de ritmo, un beat, una letra con una canción que tiene 40 compositores y tiene una letra que tiene 18 palabras. ¿Dónde están los compositores? ¿Qué hicieron? ¿Que media palabra cada uno escribieron? ¿Cómo hicieron? sí, 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 claro, claro. Eh, Digo, ahí empieza todo lo que es la parte corrupta de la industria y de los artistas del momento que solo piensan en ellos. Entonces, como si la música hubiera aparecido con ellos, no tuviera una historia, no tuviera un lenguaje y no tuviera gracia, humor, desmesura, belleza y todo aquello. Entonces ahí se produce
un cisma, ¿viste? Una eclosión se produce allí entre, entre la excelsa vanidad de las épocas que corren, los tiempos que corren, y la majestuosidad de la música, y lo franciscano de la música también. También hay que decirlo, o sea, la música puede ser totalmente despojada y puede estar en un gran palacio también, o sea. Entonces, ahí es cuando el amor por la materia se ve y se detecta rápidamente. Y de eso, mientras nosotros vivamos, no se va a tener escapatoria. O sea, estamos escuchando, estamos viviendo, estamos mirando. Oye, hace rato me mencionabas a Charly García. ¿Qué Mm. tan importante, Fito, fue la figura de Charly para tu generación bueno, en general, para el mundo, para Latinoamérica, para Argentina? No me gusta hablar de generación, ¿sabes? En general. Me parece que son, resumen demasiado. Claro. Creo que la figura de García es central en la música mundial. Digamos, él hace una construcción que ojalá en algún momento puedan comprenderla o escucharla o apreciarla en otros lugares del mundo, eh, donde están los elementos de la música dispuestos de una manera, con una alegría, con una audacia, ¿viste? Muy por encima de la media, ¿entendés? Ahí ves a un Mozart, ¿entendés? Ahí ves el genio de un Mozart. Como mientras fuma un cigarrillo y habla con una chica, está haciendo algo así, pum, y está grabando cosas increíbles. Hablo en el ensayo sobre algunas escenas con García, de cómo lo vi hacer música. Así que creo que es una figura como tantas aquí en Argentina, como Lito Nevia o Luis Alberto Spinetta, son centrales, te diría. O Hugo Fatoruso en Uruguay, eh, o Chico Buarque en Brasil, digo, son figuras, o Chabuca Granda en Perú, digo, o Violeta Parra en Chile, son figuras que cambian la manera de comprender la música y inventan algo que no estaba en el mundo. Eh, Porque así como los Beatles toman el rock and roll y el blues y parte de la canción que inventan ellos, bueno, acá se hicieron otros híbridos. Acá se tomó a los Beatles, se tomó el folclore y el tango y se armaron otras cosas. Entonces, bueno, son otras mezclas, otros híbridos que surgen en otro lugar del mundo que no tuvo tanta capacidad de dominación geopolítica como la que tuvo Europa y Estados Unidos. Oye, Fito, ahora, sin duda alguna Argentina, bueno, eh, es uno de los máximos exponentes del rock. Ya no digas en Latinoamérica, a nivel mundial. En la música popular, te Sí, 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 diría, sí. Sí, en la la música música popular, popular, porque claro. es tan grande toda la música popular argentina, me gusta más ese término, ¿sabes? Claro, música popular. Pero particularmente, Fito, ¿por qué crees que la juventud argentina se identificó tanto en algún momento con el rock? Digo, dentro de la música popular. Bueno, deberíamos apelar a un sociólogo o a un musicólogo acá. Yo lo que te puedo decir como protagonista que fui de joven, de público, es que era la libertad. Ver a Charly García en el 76, plena dictadura militar, con una rosa en la boca y una pierna en cada piano, era eso. Y eso fue lo que me decidió a ser músico. O escucharlo a Spinetta, eh, o escuchar Construcción de Chico Buarque. Decís que no era rock, pero tenía la audacia de poder meter una historia que hablaba sobre el proletariado brasilero de una forma elegantísima y crear una nueva forma de canción. Quiero decir, acá el rock, la cultura rock significó libertad. Se lo explico a veces a mis amigas o amigos más jóvenes, que a lo mejor no gustan tanto de esos autores o de esos artistas, pero sí yo los pongo en escena e intento que comprendan la dimensión
no solo musical y artística, sino la dimensión política que tuvieron en esos años y cómo crean una estética argentina en consonancia con la historia argentina. Claro. Mientras aquí en los medios de comunicación intentaron enfrentar al tango con el rock, subterráneamente el tango y el rock tenían raíces profundas que fueron las que terminaron dominando y triunfando con el paso del tiempo. Entonces, creo que allí hay algo en el hecho de que cuando se instala el Plan Cóndor, todavía están estudiando si lo instala Rusia o lo instala Estados Unidos para que las dictaduras se implementen en Latinoamérica y quedarse con la caja y con el negocio. En ese momento la música popular de todo el continente le habla a mucha gente al oído y le dice la libertad es otra cosa. Y se lo dice de una manera maravillosa. Y eso fue lo que generó las estéticas imbatibles que se crearon en el siglo XX en América. Y cuando digo América, digo de Alaska hasta Ushuaia. Lo digo bien, como se tiene que decir. Eh, entonces creo que ahí está el meollo de tu pregunta. ¿Por qué nos identificamos? Porque era la libertad. Y porque estaba hecho con audacia y con seriedad y con amor y con humor. Eh, y porque también Charlie usó trucos para poder engañar a la censura, como los usó Adolfo Estarain en el cine también. Entonces, bueno, todo eso juega fuerte cuando pasa el tiempo. Fito, ¿qué recuerdas tú del momento en el que firmas y grabas del 63? En ese momento eras muy joven, era un Sí, ecosistema muy distinto en tu vida y en la industria. ¿Qué recuerdas de ese momento? me recuerdo muy ingenuo y por supuesto también inteligente, y dije, ok, nada de estas 70 páginas que me van a dar para leer, no las voy a leer. Y mal que hice también, porque lo único que quería era grabar, entrar a un estudio. Pero dije, lo único, quiero que pongan una sola cláusula que diga que en todos estos años que voy a estar en esta compañía, nadie va a tocar una sola nota. Esa fue mi batalla ganada, mi guerra ganada, te diría. Y eso se cumplió a rajatabla. Por eso la industria hoy, más que quererme, me temen. Claro. Eres el rebelde, ¿no? A ver, las cosas básicas no se tocan. Ahora, Fito, sin duda alguna, cuando sale El amor después del amor, pasaste a un nivel masivo. ¿Cómo viviste Mm. ese momento y qué cambió? ¿Qué cambió en ti? Ay, ya no me acuerdo mucho, fue una locura. Cantaban los discos abajo en el hotel y no nos dejaban dormir. Entonces nos emborrachamos y tocamos otro día borrachos. No sé, fue una locura. Estaba con Ceci Roth en ese momento, que era mi compañera, y nos reíamos mucho, nos divertíamos mucho también. Y era un cambio de dimensión también, ¿viste? Era cada vez, se expandía cada vez más la música y yo lo único que hacía era hacer los discos, nada más. Pero bueno, había otros elementos también que estaban pasando en el país. Yo había pasado también una época bastante dura y lo del amor después del amor fue como una palmada en la espalda también. Bueno, flaco, dale con todo, está bien, llegaste hasta acá. En el final de Infancia en Juventud, que es el libro que saqué, la biografía que saqué en Planeta, ahí las últimas dos páginas narra el momento del concierto de Belzarfield, del estreno o del cierre. No, es del estreno en Belzarfield del Amor después del amor. Si bien ya lo habíamos tocado en el Teatro Gran Rex, la Ujú. consagración fue allí en Belzarfield. Y ahí cuenta con detalle lo que pasó. En las últimas dos páginas. Sí. Fito, ¿hubo algún momento en tu vida en donde dudaste del talento que tienes? Supongo que sí. Eh,
sí. Pero contra eso estaba la voluntad o la necesidad de seguir haciendo cosas. Entonces, eh, fue una disputa, ¿viste? Había momentos, ahora ya no, pero hubo muchos momentos donde le das y le das y le das y no, nada te interesa. Y estudiás y haces pum, y no le interesa. Y en un momento, ¡pum! El mismo ejercicio de estar horadando la tierra hace que el petróleo surja. ¿Entendés? Eh, entonces se trata de eso finalmente, ¿no? Es una batalla contra uno mismo, porque obvio que produje muchas cosas siempre, pero más de la mitad no la van a conocer nunca. Está archivada ahí. ¿Tienes mucho enterrado? No enterrado, no porque yo no me gusta a mí los artistas esto, que detestan cosas que hacen. Yo amo todo lo que hice, incluso lo que no publiqué. Eh, pero sí hay cosas que me gusta mostrar, o que digo, ay, qué lindo sería pum, esto, y otras no, las encuentro fallidas, que no me representan. Fito, el otro día estaba viendo un video de barras de fútbol. Y la verdad es que llegué a un video en donde una barra en Argentina interpreta la de Dale Alegría a mi corazón en la Libertadores. Mm. ¿Qué sientes de que tu música haya trascendido a niveles y a circunstancias tan distintas como el fútbol? O sea, en un estadio, gente Eso es cantando. lo que te vuelve alcohólico o drogadicto. No, qué sé yo, sentís alegría. Mira, yo me acuerdo la primera vez que fue hermoso, estábamos en la casa de Sergio Pérez Fernández. Él era el diseñador, había sido el diseñador de Ciudad de Pobres Corazones y de Tercer Mundo. Y Tercer Mundo acababa de salir hacía, ponerle 2 semanas. Él vivía en La Boca, Ok. en el barrio La Boca, donde está el estadio de Boca Juniors. Estábamos a 2 cuadras de la cancha. Entonces estábamos así como sobremesa al mediodía. Y empezaron a cantar y darle alegría a mi corazón. Y entonces nos miramos todos así, el disco acababa de salir. La casa cuando cantaba a las 12, o sea, la casa temblaba. Se movía todo de verdad, como un terremoto. Y fue una emoción muy grande, ¿no? Descubrir esa primera vez cómo, cómo parte del pueblo se apropia de eso, le pone un texto y toma la melodía y lo toma casi como, como una especie de canción de guerra también, ¿no? Eh, o de victoria. Siempre es para lucir las luces del equipo. Entonces, me acuerdo como nunca de ese momento. Después tuve otros en Rosario Central, que es mi equipo, en Rosario, de todo. Pero esa fue la primera vez y fue muy emocionante. ¿Eres de Y Rosario Central? ahora lo escucho en Japón, en España, en México, no sé, es más delirante, en Italia, Es que yo en creo que. Inglaterra, en Liverpool. En Liverpool cantaba Alegría en mi corazón, era increíble. ¿En serio? Y de hecho me iban a dar, el Liverpool me iba a dar una medalla, y justo fue lo de la pandemia y no pude viajar, porque fue la vez que salieron campeones con un gol de un brasilero y hacían la adaptación al inglés de Alegría en mi corazón. Qué maravilla. Oye, Fito, ¿cómo fue tu relación con Gustavo Cerati? ¿Qué recuerdas de él? Una relación muy sobria, de mucho respeto, cariño. eh, Siempre nos llevamos bien, a distancia, pero teníamos mucho respeto por el otro. O sea, él estaba muy atento a lo que yo hacía y viceversa. Y yo recuerdo los últimos años, él era muy tímido, Gustavo, a pesar de ser leonino. eh, y yo le mandaba largos mensajes en el teléfono hablándole sobre sus álbums. Y él después, cuando nos encontramos en alguna fiesta o aquí o allá, me decía, no, no, no.
no, no me mandes eso que me da mucho pudor, me decía, tan divino. Eh, Así que fue hermoso, yo lo admiraba mucho, me parecía un hombre de un talento desmesurado. Como decía Charlie, era un arquitecto, Gustavo, ¿no? Se lo extraña tanto y no como él manejaba, él aparte manejaba tecnología. Estaba él se grababa con la Mac y se metía y hacía los ritmos él era muy autosuficiente, Gus. Así que se lo extraña un montón, te digo. Fito, ya para ir cerrando, recibiste el premio el de International Master of Latin Music Sí. en Berkeley. ¿Cómo viviste eso? Felicidades, por cierto. Hace unos años, sí. Sí, Les dije, bueno, fue en el 22, ¿no? sí, no, les dije, vino el director y unos miembros de la entidad directiva en un concierto que estaba dando en Berkeley. Y le dije, bueno, una casa de música tan importante como claramente estaba en clara decadencia, ahora al darle un premio a un sujeto de dudoso linaje musical, ¿no? Lo que antaño había sido una casa de estudios altamente seria y con gran prestigio, ahora era un pirimutingas, ¿no? Todos Y se muertos de rieron, risa, claro. y se rieron muchísimo y toqué un rato largo más esa noche. Fue muy, muy lindo. Me siento muy honrado por ese diploma y espero siempre hacerle honor y por eso estoy siempre tan involucrado en estas materias que, a las cuales les he dedicado mi vida. Oye, Fito, ahorita antes de que empezáramos a grabar, me platicabas que estabas escribiendo poesía. Mm, Qué otros proyectos vienen? ¿Viene el libro nuevo? ¿En qué estás chambeando ahorita? Mira, hay dos proyectos claros ahora. Uno es el libro de poemas, que todavía no titulé, no tengo el título, pero lo voy a tener de acá a horas, te diría. Eso va a salir, supongo que antes de mitad de año. Es un libro que se viene trabajando hace muchos años. Eh, Hay cosas que tienen como 20 años, algunas más nuevas, otras no tanto. O sea, es un libro que viene con mucho trabajo detrás. Eh, y estoy muy orgulloso de él ahora. Y por otro lado, ya terminé el ensayo de la música en tiempos de demencia masiva, que ya te conté, lo presenté de parte en Berkeley, lo voy a presentar acá en la UCA, y hacia fin de año voy a sacar ese ensayo. Eh, este año voy a sacar 2 libros. Mientras estoy de gira y sigo criando hijos, por supuesto. Que te vas a Europa ahorita, ¿no? Nos vamos, sí, no, primero ensayamos acá y después tenemos todo julio en España. Después hacemos en septiembre Bogotá, Lima, Medellín posiblemente. Hagamos Estados Unidos y México por este año, como para decir hola, acá estamos. Y el año que viene con todo, desde febrero a julio. En todo, digamos, toda América y parte de Europa. Oye, la película de novela, qué planes hay ahí? Mirá, nadie la quería filmar y ahora me los tengo que sacar de encima. Así que vamos a ver. Lo que menos me moleste y lo que me dejen hacer más lo que yo quiera, ¿viste? Eso. Ahí lo voy a ver. Si en la medida que, viste cómo son ahora las plataformas y todo eso, si puedo estar libre y suelto, lo voy a hacer. Y tengo muchas ganas de filmarla, pues la quiero mostrar a mis hijos. Eh, pero es 5 sesiones. Es un libro difícil, complejo. eh, Si se puede, se hace, y si no, quedará la imaginación de las personas. Fito, la última pregunta que te quisiera hacer es, desde tu punto de vista y de todos estos años de trayectoria, ¿cómo definirías tú el rol del productor musical? Qué buena pregunta. Mirá, tuve la suerte de conocer dos
enormes productores, enormes, pero monumentales. Uno Charly García y el otro Phil Ramone. Uf. Entonces, te diría que tengo un masterclass en eso y le diría a mucha gente que empiece a sacarse el rol de productor de la cabeza. Esos son productores. Son gente con mucho conocimiento técnico, con un gran oído, músico Charlie, musicólogo Phil, con un gran conocimiento del territorio de las partituras, eh, con un temple de espíritu maravilloso y sobre todo son gente que prepara el terreno para que el artista haga lo que quiera. Entonces, basta con eso de los productores que imponen las células y y los leitmotivs y los plots de las canciones. Todo eso es bullshit. Entonces, no hay que olvidarse de los grandes productores que están en extinción. Fito, no sabes cómo te agradezco esta charla, aunque sea a distancia. Agradezco mucho tu tiempo. Muchas gracias también por invitarme a escuchar Novela, que es un álbum descomunal. Te mando un abrazo fuerte y espero que nos veamos ahora que vienes a México. Bueno, un gran abrazo para vos, Javier, también. Y gracias por tu tiempo y ojalá no me inicien ningún juicio en ningún juzgado mexicano y pueda entrar tranquilamente como siempre entré a mi México querido. Aquí te queremos mucho, Fito, y si no te Lo defendemos, sé, si no te lo sé, defendemos, te, lo sé, lo sé, lo sé. Por eso vuelvo siempre. te mando un abrazo grande, querido Fito. Un gran beso, Javier. Mejor para toda la audiencia.